Cuando yo llegué al Banco Mundial, eso casi no existía. Todo era secreto, ¿no? Y confidencial, y los documentos se guardaban, y ni siquiera los proyectos del banco se anunciaban. ¿Crees que existe una relación entre la pobreza y los tipos de gobierno? Mira, si me hubieran dado $1 cada vez que me preguntaban en público si la democracia era necesaria para el desarrollo económico, yo sería millonario. Porque es la pregunta más inteligente que un periodista le puede hacer a alguien del Banco Mundial. Tú le dices no, y el señor tiene la nota de la semana. Y yo decía que no. Y los veía, ahí se acababa la conversación, se daban vuelta y se iban a llamar a su editor para publicarlo inmediatamente en los cables. Yo no creo que la democracia, como la conocemos nosotros, sea necesaria para el desarrollo económico. Y la prueba es China. Eh, Fíjate que China ha sacado 1 billón de personas, 1 billón, quiere decir 1.000 millones en español, de personas de la pobreza. Yo conocí al director general a cargo de terminar con la pobreza extrema, y el señor lo que hizo es identificó unos 50 millones de chinos, individualmente le dio un celular y los sigue, ¿no? Fue a trabajar, no fue a trabajar, comió, no comió, porque su misión era terminar con ese rango de extrema pobreza que era muy poco. Y lo hizo China con un sistema político muy distinto al que nosotros llamamos democracia. Lo que sí yo creo que es necesario para el desarrollo económico es la contestabilidad política. La contestabilidad política. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Mira, democracia es alternancia en el poder de acuerdo a las mayorías y los respetos a los derechos individuales. Eh, la contestabilidad política te dice, si el líder no cumple, hay otro esperando para sacarlo. Y eso es exactamente lo que pasa dentro del Partido Comunista Chino. Y cumplir en China quiere decir crecer. Y crecer para ellos, que son todos ingenieros, toda la clase política es ingeniera, todos los líderes son ingenieros, no son abogados como en nuestros países. Ellos entienden crecer como construir, porque son ingenieros. Esto los ha llevado a una situación casi, te diría, irónica, que es que han sobreconstruido. El problema que tiene China hoy es que han construido ciudades enteras que ahora ya, donde no vive nadie, nunca vivió nadie. Yo las visité de noche para ver si prendía alguna lucecita, y no. Todo eso lo construyeron con los ahorros de los hogares chinos, que son los campeones mundiales del ahorro. Ellos ahorran 45% del ingreso disponible. Un país promedio ahorrará, el hogar promedio 10%, en Estados Unidos ahorra cero, y creo que en Argentina también. Ellos son campeones mundiales del ahorro. La gente no tiene otra opción que poner el dinero en los bancos locales. En China hay cepo, entonces ponen el dinero en el banco local, y en los bancos locales, por orden del centro, del gobierno central, le han prestado ese dinero a desarrolladores inmobiliarios gigantescos, pero gigantescos. Ayer escuchaba que han construido departamentos, el número de departamentos que ha construido Evergrande, que es el que está ahora en liquidación, es suficiente para albergar individualmente a cada ciudadano de Alemania, 80 millones de departamentos vacíos. ¿Por qué hicieron todo esto? Bueno, porque el contrato social en China siempre fue, les vamos a dar prosperidad a cambio de sus derechos individuales. Vamos a ponernos todos en pos del bien colectivo de China, madre China, progresando en su conjunto, y eso significa en práctica crecer al 6% o más. Para darte una idea, un país que crece al 3, un país desarrollado, avanzado, que crece al 3 o más, le está yendo muy bien. China dijo nunca menos de 6, ¿no? Y este año 2024 es el primer año, excepto por la pandemia, es el primer año en 2 décadas donde van a crecer a menos de 6. Y ahí el contrato social se va a tensionar, ¿no? Vamos a ver si la gente dice, bueno, ahora quiero mis derechos porque ya no hay prosperidad. Entonces, si uno se fija en el desarrollo económico como un tema puramente material, yo creo que la contestabilidad política es lo que se necesita para desarrollarse. Ahora, tú puedes ser muy desarrollado y muy infeliz, porque si quieres democracia y quieres tus derechos individuales. Ese es un tema distinto al puramente material, que es lo que ocupa el desarrollo económico. En cuanto a efectividad, los gobiernos que parecen más efectivos son los que tienen esta contestabilidad. En democracia a eso le llamamos rendición de cuentas, ¿no? El sistema no democrático son los resultados finales. Crece o no crece la economía, soy más rico, hay inflación o no la hay. Eh, si tú te fijas, los últimos 20 años han sido años de más rendición de cuentas. Hay países todavía que están trabados, sobre todo en África. No te fijas en Camerún, el presidente vive en Ginebra, ni siquiera vive en Camerún, ¿no? Y es presidente hace 30 y tantos años. Entonces la rendición de cuentas del presidente Villa es limitada, por decirlo de alguna manera diplomática. Eh,
incluido en los países que le va mal en América Latina, hay rendición de cuentas. Cuando se agota esa posibilidad de pedirle resultados al que nos gobierna porque nos puede reprimir o porque nos puede eh, obstaculizar, comienza la migración, ¿no? La gente empieza a decir, busco rendición de cuentas caminando. Venezuela es un caso, ¿no? En su momento fue El Salvador un caso parecido. Y en El Salvador y en otros países centroamericanos la rendición de cuentas era la seguridad personal. Si las maras iban a tomar a mi hijo o no, si yo podía tener un negocio sin que me pidan pagos mensuales o no. O sea, va cambiando de país en país, pero la rendición de cuentas fue en los sistemas más democráticos, no te digo totalmente democráticos, pero más democráticos, fue el llamado de las últimas 2 décadas, no hay duda de eso. Cuando yo llegué al Banco Mundial, eso casi no existía. Todo era secreto, ¿no? Y confidencial, y los documentos se guardaban, y ni siquiera los proyectos del banco se anunciaban, hasta que no se terminaban de construir. Ahora todo eso quedó en el pasado, gracias a Dios, ¿no? Es mucho más pro ciudadano, el ciudadano está más en el medio.